A los dos, bienvenido nuevamente Vicente, bienvenida Virginia. Podéis empezar cuando queráis. Bien, pues si os parece, después de los agradecimientos, pues vamos a comenzar a tratar este tema tan cercano y a la vez tan lejano cuando queremos hablar de la conciencia más allá de lo que nuestra mente racional nos pone delante. Quisiera empezar aclarando, porque en la lengua, en español, tenemos dos palabras, una conciencia con S y otra conciencia sin S, con significados totalmente diferentes y que en otras lenguas no hay manera de poderse acercar a lo que significan, y eso cuando además utilizamos tanto el inglés en la ciencia para la traducción, no tienen esta diferencia y se acaba utilizando la misma palabra para hablar de conceptos distintos. En español, conciencia, y en eso es importante que estemos de acuerdo, conciencia con ese es algo que tiene que ver con esta dimensión que llamamos vida y que tiene el significado de darse cuenta. Darse cuenta tiene que ver con el papel de la mente, del cerebro, del pensamiento y de lo que todo de forma limitada tiene que ver con el ser humano en este trayecto que llamamos vida. Conciencia sin ese es algo que está más allá, es la totalidad, es el escenario de no dualidad, lo llamemos universo, Dios, Tao, cualquiera de las palabras con la que tratamos que designar lo intangible. Todo lo que conocemos en esta dimensión humana son expresiones fragmentadas de la conciencia, solo aspectos de lo que nos damos cuenta y que siempre están limitados por nuestra capacidad. En la conciencia está todo, en la conciencia solo aquello a lo que nos asomamos como seres humanos. Por eso cada uno construye una realidad con lo que, con lo que nos damos cuenta. Desde ahí podemos conectar intuyendo aquello que es inexplicable, que es un estado totalmente que lo podemos reconocer desde un estado de conciencia expandida que podemos alcanzar con distintas herramientas en esta dimensión, pero que es inalcanzable a la hora de explicarlo. Ya los antiguos, hace 3000 años, decían que el Tao, cuando lo queremos convertir en palabras, deja de tener significado. El uno y el Tao son lo mismo, pero cuando lo queremos de traducir nos alejamos porque es intangible. Quería comenzar por ahí. No sé si, Virginia, puedes estar de acuerdo o desacuerdo o añadir algo. Totalmente de acuerdo, y a lo mejor para colocar en algún lugar el tema, al referirlo a uno, creo que hay como un descanso cuando uno, más que entender, comprende que uno participa como humanito, como pequeño ser, inmenso ser, pero pequeño ser. Uno es una parte de la evolución de la conciencia, que podríamos ponerla con mayúscula para que sea también más fácil, del todo. O sea, el todo está en mí, y como dijo Rumi, no eres una gota en el mar, sino el mar en una gota. Somos el mar en una gota, y el mar viene evolucionando a través nuestro. Dentro de los inmensos procesos que nos tocan vivir, uno de ellos muy especial, muy relevante, es acompañar a morir, y otras veces, o a despedir, y otras veces vivir nosotros mismos la experiencia de la muerte, a veces más de una sola vez, porque se puede hoy en día a veces volver las experiencias cercanas a la muerte. Así que este concepto que vamos a desarrollar entraría dentro no de especulaciones intelectuales, sino apuntar a experiencias que ustedes o tienen o han tenido seres cercanos o tendrán. Y es necesario hablar de esto, es muy enriquecedor hablar de esto. Así que bueno, por allí vamos, Vicente. Me parece que esa es la línea.
y conectándolo con el significado, el sentido de la muerte, justo cuando hablamos de la muerte es la transición entre esos dos estados, el que llamamos esta vida y ese estado que llamamos conciencia, en el que justo trascendemos todas las limitaciones para entrar en otra dimensión que desde aquí intuimos, pero que podemos reconocer cuando hemos tenido momentos de expansión de la conciencia a través de prácticas como la meditación, otras muchas maneras que tenemos en momentos a lo largo de la vida. En un momento de una música que escuchamos, en un momento de experiencia con la naturaleza, que supone una fusión que disuelve los límites y que hace que se muera todos los límites del humano, toda la disolución de los sentidos para poder conectar con ese nivel de conciencia que disuelve todo lo humano para poder entrar en ese espacio que podemos llamar divino, Tao, universo o conciencia con mayúsculas, como decías. Morirse es la manera que tenemos de acceder a esa dimensión. Exactamente. El hecho de que existan espacios como este está dando cuenta de que algo nos pasa como cultura en donde este tema se va tomando sin tabú. Se va aproximando la persona y la misma fundación propicia espacios para hablar de la muerte, los Dead Café, porque tenemos que hablar de eso, familiarizarnos con eso. A lo largo de los años de transitar este tema, al principio en particular, cada idea era inmensa y sigue siéndolo, solo que gratamente me habitué a vivir entre esas ideas y experiencias inmensas. Y una de ellas es que el trabajo que uno puede hacer de autoobservación, de contemplación, de poder ir modificándose a sí mismo y evolucionar, llevar a que esa gota de mar se expanda, lo que uno practica en medio de la vida sirve para cuando uno deje el cuerpo. Hoy se usa muchísimo más que morir la palabra partir. Y uno parte del cuerpo, parte de este reino de la materia, pero estamos ahora asomándonos a un concepto de la muerte que es postmaterialista, no es de Descartes, es otra cosa, y que hay científicos de distintas ramas que están hablando de esto y hay congresos sobre esto. Y me gustaría, Vicente, si podés contar algo de lo que vos has ido investigando de la conciencia no local. Bueno, tengo el privilegio de de participar con un grupo internacional de científicos, biólogos, físicos, médicos como yo, que han tenido la sensibilidad para ir más allá de lo que la ciencia materialista, que es la que hemos estudiado todos, pues nos propone. De alguna manera rompiendo con los dogmas que, que nos, a los que nos hemos ido acomodando en nuestra cultura. Desde ese punto de vista, pues hablar sobre la conciencia y tratar de estudiarla ya se empezó a hacer desde los años 70 con universidades como Princeton, en California, en Berkeley. Es un lugar donde todos los temas que en un momento se salían de lo convencional, pues se empezaron a estudiar con un lenguaje científico que se fue quedando corto a la hora de querer explicar con las herramientas convencionales lo que es lo intangible, lo que sabemos, pero no podemos explicar con esas herramientas. Todos los sabios del siglo pasado y de este siglo se encontraban en que sabían, que tenían una comprensión profunda de lo que había más allá de lo formal y se empezó a hablar de ello y a desarrollar conceptos como la física cuántica para acercarse a lo intangible y tratarlos de explicar con formulaciones que buscaban la reproductibilidad, que era lo que en la ciencia convencional se busca cuando algo se quiere decir que esto es verdad. El concepto de verdad
se fue modificando por cuestiones como la probabilidad de que algo sea así y dependa de quién lo observa. Y desde estos grupos, pues en un momento yo propuse trabajar con algo que en la ciencia convencional nunca se abordaba. La medicina siempre ha tenido una visión como para tratar de evitar la muerte y para ello centrarse en la enfermedad y en los medicamentos como una forma de evitar que alguien se muera. Evidentemente, fracaso total para evitar que alguien se muera, pero siempre la búsqueda de eso y el lenguaje a la hora de crear una cultura siempre nos ha puesto delante que podemos alargar la vida siempre un poco más. En ese sentido, ya no solo es una cuestión de fracaso, sino que para los profesionales es una frustración enfrentarte a algo que no podías cambiar. Viviendo en ese mundo durante mucho tiempo, pues empecé a tratar de explorar lo que hay en torno al proceso de morir y a entender la muerte como una transición para hablar de la conciencia como algo más allá del momento biológico de la muerte, no centrado en la enfermedad. Y empezamos a buscar herramientas nuevas. Entonces hice una propuesta de trabajar con algo que se conocía como algo material, que son los generadores de números aleatorios, dispositivos que producen continuamente ceros y unos, que es que ahora nos sirve para vernos en un ordenador, para poder programar algo que se utiliza ahora mucho para buscar la seguridad en las contraseñas. Cómo buscar la aleatoriedad para que alguien no tenga acceso a algo que es aleatorio y por lo tanto impredecible. Con esa idea, utilizando generadores de números aleatorios como algo material, tratamos de ver qué ocurría poniendo un dispositivo que generaba números aleatorios cerca de una persona en el momento en que muere. Y pusimos en marcha 3 proyectos distintos. Uno, cómo se muere alguien en una unidad de cuidados intensivos, poniendo un generador en el lugar donde una persona muere. Otro, en un hospice, un lugar donde alguien que va a morir lo hace sin tecnología y consciente de su proceso de morir. Y un tercer aspecto, de alguien que muere sin esperarlo en la calle y lo atiende un equipo del SAMU. Con esos 3 modelos distintos de muerte, digamos, pues detectábamos el momento en que algo ocurría y cruzábamos la información para ver si en ese momento había un cambio en los bits que en un momento los generadores habían puesto en marcha. Hicimos un proyecto piloto, ahora mismo pues tenemos más de 100 casos recogidos de distintas formas de morirse y bueno, nos hemos ido encontrando porque hablamos de 2 años trabajando en esto, con reuniones del grupo que hacemos todos los domingos a las 5 de la tarde eh, en un grupo de 8 eh, científicos de distintas partes del mundo. O sea que ha sido un trabajo en que hemos ido teniendo que modificar muchas cosas. Pero los primeros resultados nos generan nuevas preguntas y nos dan una información de que algo pasa. Aquí tenemos que cambiar una idea que está mucho dentro de nuestra cultura y la ciencia materialista, es que se produce un efecto lineal de causa-efecto. La idea de causa-efecto aquí no nos sirve. Aquí lo que hablamos es de correlaciones. Y lo que vemos es que cuando un momento como la muerte se produce, hay una correlación en que también cambia el registro de los números aleatorios. Esa correlación, de momento, no la podemos explicar porque no tenemos herramientas nada más que para decir que vemos que está pasando algo y que a nivel de ese escenario en que algo ocurre,
la materia en la manera que tenemos de medirla, porque podemos aplicar estadística básica para ver que en esos instantes hay un cambio en que lo que debía ser aleatorio ya no es aleatorio. Tenemos mucho trabajo por delante. Hemos puesto en marcha dos dispositivos diferentes para poder comparar las cosas que ocurren y eh, la verdad que es abrumador lo que las matemáticas que tenemos se nos quedan cortas y los que saben más de matemáticas pues no dejan de buscar maneras para encontrar aplicaciones de las matemáticas que conocemos para poder entender lo que ocurre y buscar patrones. Porque con esto hemos visto, por ejemplo, que es diferente, aparecen momentos diferentes. No es lo mismo alguien que se muere de un infarto y se muere rápidamente de alguien que se muere con un cáncer y van apareciendo cambios porque también intervenimos a nivel médico y alguien en un momento está más cerca de morirse y entonces vemos que los cambios en la aleatoriedad fluctúan como ondas. Entonces tenemos que buscar más gente que se muera de cáncer, más gente que se muera de infarto, más gente que se muera bruscamente para poder ampliar la información que nos dan estos grupos. Está siendo muy rico y esto nos lleva a ver que la muerte es algo a lo que nos podemos acercar como un campo energético en que las cosas cambian. Porque, por ejemplo, vemos también que el momento en que la familia se le informa de que su paciente va a morir, supone un cambio en la ley en el azar. ¿Vale? Pues muy curioso, pero el poder que tienen los cambios emocionales genera un escenario en que las cuestiones se modifican. Eso es muy distinto para cada familia, pero está ahí. Hay cosas que nos hemos encontrado para los que no tenemos explicaciones y que puedo comentar en un grupo así siempre con la cautela de decir que vemos cosas para lo que no tenemos explicación científica, pero que aparecen. Por ejemplo, aparecen cambios en la aleatoriedad horas después de que alguien oficialmente se haya muerto. Oficialmente digo con los parámetros científicos que decimos que definimos la muerte. Con lo cual, lo mismo también de cara a lo que puede ser el futuro, nos encontremos con que habrá que cambiar definiciones de lo que ahora consideramos que es así. Hemos tenido muy pocos casos, pero surgió la sorpresa que pensábamos que era un error en los dispositivos, de que alguien que era donante de órganos en un momento, pues se le diagnosticaba la muerte, como que cesa la actividad del cerebro, pero resulta que no había ese cambio en la aleatoriedad. Y en los pocos casos que hemos visto, resulta que cuando el corazón deja de latir en el momento de la donación, de la extracción de órganos, resulta que hay un cambio en la aleatoriedad también. Insisto en que esto no nos puede llevar a conclusiones que nos apetece muchísimo decir, vale, esto es importantísimo. Científicamente es inaceptable como un argumento. Cuando no tenemos un poder de la muestra, no lo podemos reproducir. O sea que lo digo como todo lo que ahora podemos tratar como anecdótico y que es algo como un campo abierto para investigarlo, no para sacar conclusiones. Y eso creo que es un elemento en que debemos ser muy humildes, muy cautelosos, muy cuidadosos a la hora de saber que nos movemos con herramientas que no nos permiten llevar a conclusiones. Pero, y mi mensaje sería que esta investigación es fundamental para poder abrir nuestra mente y nuestro conocimiento a un territorio en que nos pone en contacto con la muerte
como un espacio de trascendencia entre dos estados en que podemos medir algunas cosas en esta parte y no podemos todavía medir casi nada cuando hablamos del más allá. No sé si se entiende todo lo que he podido contar. Supongo que habrán preguntas. Es de una preciosa complejidad y a la vez me produce el pensamiento de qué bueno estar viva en una época en donde se está haciendo esta investigación, donde se pasó de cosas que también son muy concretas. Murió el abuelo y se paró el reloj. En ese momento se detuvo el reloj. O sea, cómo lo que llamamos el reino de la materia responde a eventualidades de tanto significado como el morir. Me, me produce una emoción, algo tan científico, y lo agradezco que estén haciendo esta investigación con tanta prudencia para no sacar conclusiones, sino evidencia, ¿no? Evidencia, documentar lo que sucede. Y para eso se mira sin prejuicio. Otra área que hoy estaba anotando, lo que me parece que sería en mi posibilidad de compartir, que también puede dejar perplejo, es lo que se llama la lucidez terminal. Y hoy me han regalado una anécdota que yo conocía, pero tenía que pedir permiso para poder compartir. La lucidez terminal se define como el acceso horas o días antes de morir, el acceso de una persona que tiene el cerebro roto, el cerebro en malas condiciones, como es en el Alzheimer, como es en algunos casos de esquizofrenia, por tumores, por ACV. O sea, el cerebro no está pasible de ser usado, por decirlo así. Y sin embargo, de pronto acontece la posibilidad de que la persona tiene lucidez, memoria y capacidad conversacional, capacidad de establecer relación con otra persona. Y eso excede también el pensamiento que podemos discernir. Esa persona puede que haga mucho tiempo puede ser años, décadas, que su cerebro está disfuncionando. Y sin embargo, pareciera ser como si se encendiera para una salida final. Y el tema este que quería contarles ha sido de una profesora mía de idiomas que fue adoptada y que tuvo la idea de haber sido adoptada porque su mamá biológica la abandonó. Llegó a conocer su mamá biológica, no llegó a saber bien sobre su historia, y siendo ya adulta, no hace muchos años, su hermana biológica por parte de madre, lo que hizo fue llamarla porque la señora tenía un Alzheimer muy difícil y lo que iba a pasar era que iba a fallecer, ese era el pronóstico. Entonces, ¿querés venir a saludarla, a despedirte? Y ella fue. La paciente, su mamá biológica, estaba en un estado totalmente perdido, como había estado en los últimos 10 años. Y cuando ella entró al lugar, siendo que se habían visto solo 2 veces, esta señora despierta, digamos, la llama por su nombre, le pide que se acerque, le toma la mano y le cuenta acto seguido todo el decurso de cómo fue robada de ella. Ella no la dio en adopción. A ella le comunicaron que tuvo un hijo varón muerto y nunca se lo mostraron. Entonces fue robada y vendida. Eso es lo que luego pudo saber esta mamá, con todo su dolor, porque también fue con emoción, le compartió cómo había sido la historia. Se despidieron y a las 2 horas partió. Ahí jugarían dos cosas. Uno, esto de la lucidez terminal, la inexplicabilidad por ahora de que la conciencia no es lo mismo que el cerebro, ni es producida por el cerebro. O sea que en el concepto de conciencia no local, lo que se dice es que no hay evidencia de que el cerebro produzca conciencia. Y a mí, cuando escuché eso por primera vez, digo, ¿cómo? Claro, no, lo damos por sentado, pero no hay prueba de eso.
Y también, entonces hay algo inmaterial, por decirlo así, que a veces puede modificar las condiciones de la materia para expresarse, aún con un cerebro que ya no funciona. Y de esto hay, si ustedes lo han vivido o les puede pasar, quienes son médicos, terapeutas, con alguien cercano, van a saber que de esto se trata, ¿no? Y lo otro es el fenómeno que no he encontrado qué nombre se le pone, así que yo le he llamado eh, autorregulación del tiempo de muerte, ATM, que es que la señora esperó que ella, que Ana, fuera a verla. Y una vez que eso sucede, hay algo que no tenemos poder sobre eso, si quieren podemos llamar nuestro propio inconsciente, pero no el inconsciente freudiano, sino más bien vinculado a ese mar en una gota, que lo que hace es manipular el metabolismo y toda la magia de un cuerpo vivo para que siga vivo hasta que el hijo llegue de viaje, hasta que sea determinada fecha. Creo que una pública muy notable fue el Papa Francisco, no siendo yo de ninguna religión, no sé, lo tomo así como un fenómeno visto por todos. Un hombre que ya estaba yéndose, pero no se fue en Pascua. En Pascua saludó, cantó y visitó con el papamóvil, cosa que no estaba permitida, pero la mandó él, a todos los fieles, volvió a su cuarto y gentilmente se fue. ¿Cómo puede la materia y la vida ser manejados para que determinada cosa acontezca? Puede ser que un hijo por fin llegue de viaje, que nos despidamos de alguien, que llegue el día como el hijo de una paciente, llegue el día de su cumpleaños, sus amigos se lo celebren, estando él en coma, despierte en medio del cumpleaños en el hospital, tome todas las cosas ricas que había allí, con la fuerza que tenía, y al día siguiente partió. Este fenómeno no tiene una explicación apropiada, porque no es cualquier fecha, no es cualquier momento. Entonces, a mí me dejan abiertas las puertas al asombro y decir, no sacar conclusiones, pero acá hay algo en donde materia y no materia eh, conversan, pero no son lo mismo. De modo que este es para el que no conoce el término conciencia no local, es el paradigma que dice que el cerebro no produce la conciencia, sino que es lo que al acto comunicacional el celular enhebra, entre comillas, sintoniza con mi número. No va a sonar en 8.000 millones que somos ningún otro celular en todo este planeta. La conciencia también sintoniza con este cerebro que para esta encarnación es de Virginia Gowell. Entonces, es con este y no con otro. Y oficia entonces de receptor y transmisor. Roto el celular, no está rota la comunicación, no está roto lo que podría ser de teléfono en teléfono. Entonces, eso nos enhebramos con la conciencia y podemos manifestar esta cosa milagrosa que es la experiencia humana gracias a ese apareamiento entre lo material y lo que es sutil. Has ido comentando muchas de las cuestiones que nos planteamos estudiar, hablar de la lucidez terminal, y a lo largo de mi vida profesional podría contar muchos casos porque es mucho más frecuente de lo que parece. Ahora, cuando se empieza a preguntar, es cuando parece que, como todo, parece que las cosas existen. Pero bueno, he vivido muchas anécdotas de este tipo que dan para, bueno, para que conectemos con algo que no es anecdótico, sino que es habitual y que tiene, de alguna manera, tiene su explicación a la hora de que la lucidez terminal aparece cuando se acaba ese de lucha por la supervivencia biológica. Toda la energía que nuestro cuerpo y nuestro cerebro pone para evitar morirse, para que nuestro cuerpo no muera, hace que esté concentrada en luchar con la enfermedad. Pero hay un momento en que el cuerpo, aparte de la mente y el cerebro, acepta
que ha llegado el momento. En el momento que la energía que estaba peleándose, desconectando órganos, porque el cuerpo de ahora la digestión desaparece porque tiene que seguir funcionando el corazón y una parte del cerebro. Los riñones dejan de funcionar. Todo el proceso de morir con la resistencia biológica natural. Cuando eso desaparece, la energía restante vale para que áreas del cerebro que no están compartimentadas y que no tienen una función específica, sino que todo funciona de manera integrada, de pronto vuelvan a funcionar durante un ratito con esa energía residual y vuelvan a conectar con los mapas de la memoria, con los detalles que permitan volver a hablar, y ahí desaparece el Alzheimer, desaparece todo lo que en un momento ha sido patología. Dura poco y uno tranquilamente se marcha. Hay ya investigaciones que están tratando de acercarse. El problema es que en general estas investigaciones fundamentalmente lo que hacen es describir casos, que vale para sensibilizar. Pero es difícil llegar a entrar un poco más allá, simplemente porque no hay forma de medir lo que ha ocurrido. Dice, bueno, ¿el cerebro en ese momento funciona? Sí, solo ha habido un caso de alguien que se murió cuando le estaban haciendo una resonancia eh, nuclear magnética y que tuvo un ataque epiléptico por la que se iba a estudiar, se murió y entonces salieron las fotografías de un cerebro que no funcionaba, que de pronto apareció funcionando para dejar de funcionar rápidamente, pero poderlo captar. Entonces, son casos aislados y a nivel científico esto se acepta mal, pero están ahí. Y bueno, lo que comentabas antes de relojes que se paran, animales sensibles que en un momento están viviendo la experiencia del compañero que ha tenido, el compañero humano que ha tenido, saben que se va y se comportan de otra manera. Esto es habitual. Peter Fenwick ha sido uno de los que ha descrito todos estos aspectos y es muy interesante el libro El arte de morir y su propia muerte. Peter al final, cuando ya estaba cerca de morirse, era uno de los miembros del equipo de investigación. Comentaba, dice, bueno, tengo mucha curiosidad ahora que me llega el momento de saber si todo lo que he contado a lo largo de mi vida es cierto. Hacía con su humor inglés, diciendo, vale, ahora lo voy a saber de verdad. No ha vuelto para contárnoslo, pero vamos, pero lo sabemos, con él lo sabíamos ya de antes. Ya. Como el tiempo se para, que también lo comentabas. El tiempo deja de existir en una dimensión en que ya no hace falta tiempo. El espacio tampoco. Por eso hay conexiones. Alguien que está en cualquier lugar y algo que aceptamos tranquilamente porque nos estamos viendo ahora aquí en distintas partes del mundo y lo consideramos como que cada uno somos materia a la que nos podemos asomar. Todo esto desaparece en el espacio y no necesitamos que nos lo traduzca un equipo electrónico a través de cómo colocar los bits de una manera. Esto lo podemos hacer y en algún momento y en otros, probablemente en otros instantes en lo que hay de vida, nos hemos conectado telepáticamente, nos hemos sustituido por el teléfono, pero podemos conectar y no conectarnos desde el lenguaje que cada uno tiene, sino desde el estado que en un momento te conecta con alguien que cuanto más sintonizado estés, más en resonancia estés, de pronto sabes lo que está pensando, lo que está sintiendo, porque nos cambia de estado. Y a veces es muy evidente desde la experiencia del amor compartido con alguien. Cuando el amor resuena
con una persona, esté donde esté, de pronto estás viviendo la experiencia de esa persona que no está a tu lado cogida de la mano, que no está en otro lugar, pero la percibes. Ahí nos conectamos a través de la conciencia y la conciencia nos permite darnos cuenta. En ese interreino entre materia y no materia, tiempo y no tiempo, me ha interesado en particular, y es parte de lo que comparto dentro de la Fundación Meta, el tema de los sueños y la muerte. Y ante la pregunta si es posible que en los sueños nos conectemos con personas que han fallecido, en verdad nos conectamos fuera del cuerpo, como decías, ¿no? Por telepatía, de muchas maneras nos sentimos, nos percibimos, y para algunas personas es un hecho cotidiano, no solo entre humanos, sino con nuestros animales queridos también. Y los sueños con personas fallecidas son experiencias muy vívidas, no todo el mundo las tiene o no todo el mundo las tiene conscientes, pero desde la psicología no podemos decir que son meros sueños, expresión de deseo, entonces yo deseo que estés vivo y entonces te doy un abrazo. Lo que más evidencia que no es un mero deseo cumplido es que ante sueños más comunes en donde papá está vivo pero después ya no, o sea que son sueños confusos, donde estamos elaborando el trauma, de pronto hay un sueño, o si quieren una experiencia onírica, que descolla, que es diferente de todas las demás. Son sueños muy vívidos, en donde hay presencia real y contacto real, casi siempre de despedida, y donde el que está allí nos informa, sin palabras casi siempre también, que está bien, que llegó bien, que está bien. Y eso, en el proceso del duelante, es como un avión que carreteaba y no podía más que pegar saltitos, y de pronto tiene un despegue en su proceso de duelo. Empieza a poder volver a comer, a querer conversar, empieza a pasarle otra cosa. De modo tal que tal vez podamos tener una comunicación no voluntaria, porque sucede como esto que dice el Evangelio, el viento sopla cuando quiere y donde quiere, ¿no? Sucede cuando quiere suceder, pero no podemos calificarlas de meros sueños. Es posible que allí haya algo más. Y el valor que tiene que un médico lo habilite, un psicólogo lo habilite. No sabía que había partido Peter Fenwick. Le he tenido mucho cariño y quiero contarles que dentro del patronato de la fundación está otro prócer, está otro precursor, que es Pim Van Lommel, cardiólogo, y esta generación básicamente de médicos que se pusieron a investigar y a decir esto existe. Pim Van Lommel publicó un artículo en la revista Lancet acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Estas personas han tenido mucha valentía, porque es un ámbito donde salir a hablar de esto es fácilmente ser desacreditado, como supercherías, como esas cosas, es negocio. No. Estamos en una época donde sucede algo extraordinario, que es que hay más gente que volvió de allá que nunca en la historia, porque hay desfibriladores, mucha gente sabe usar maniobras de RCP en cualquier lugar. Y también en los ámbitos de riesgo, como son los quirófanos, hay sustancias que se pueden usar para procurar revertir la muerte clínica. Y otras veces sucede de forma espontánea. Entonces hay medios para eventualmente ayudar a reanimar o hacer maniobras de resucitación, pero además hay quienes lo escuchen. Pim Van Lommel encontró que quienes escuchaban eso eran básicamente las enfermeras. Entonces lo que él hizo fue ser el médico que sí se interesaba por el asunto. Hay algo que él suele contar, que es que en un congreso de cardiología, un colega se paró indignado y dijo: hace 40 años que soy cardiólogo y en mi vida nadie me contó ninguna de las cosas que usted dice, doctor. Y del otro lado se paró otro señor y dijo: yo he sido paciente suyo y al último que le hubiera contado mi experiencia cercana a la muerte hubiera sido a usted. Y creo que esto fue
simplemente el gran ejemplo, ¿no?, de cómo tenemos que escuchar al que volvió y al que se está yendo también. Sí, todo esto. Muchísimas gracias. Perdona, Vicente, que te voy a interrumpir un momento. En este sentido, me dejas el espacio abierto, Virginia, para haceros también una pregunta, ¿no? Los dos sois integrantes de una formación que comienza en breve, el día 13 de octubre, en torno precisamente a todo lo que ocurre en el proceso de morir, con la conciencia, ¿no? Con todas las ECMs, los sueños, la lucidez terminal, todo lo que hemos ido contando un poco aquí, las investigaciones. Eh, ¿Qué nos podríais decir? Porque claro, la Fundación Meta saca una formación como objetivo siempre el aportar algo social, el que la formación sea algo que aporte un bienestar. Nos encanta el más allá para vivir mejor en el más acá. Y ese es todo el trabajo. Entonces, según vuestra visión como formadores, formadora tú y Vicente como director académico, ¿qué nos podríais decir en cuanto al sentido de hacer este curso? ¿Cuál es lo que os movería a vosotros a hacer este curso para que toda la gente que nos escucha y que luego nos va a ver pueda de alguna manera, si no está motivado, motivarse a hacer esta formación que es de crecimiento personal, que no solamente es una formación profesional? Sí, Vicente. sí, yo comentar que este curso, que tiene un diseño para abordar todos estos temas, pues cuenta también con una selección de científicos de todo el mundo, de expertos en cada una de estas cosas que van saliendo aquí, desde, desde el trabajo con los sueños, en que pues, te toca abordar a ti, que eres una de las expertas en esto, hasta lo que tiene que ver con los aspectos de hablar del cerebro o hablar de la conciencia o de la mente. Ayer, por ejemplo, pues para las primeras grabaciones de las primeras clases, tuve una hora de discusión con dos de los físicos que van a dar sus clases para abordar desde la física lo que es la conciencia y lo que es la mente. Y hablando con ellos, como su lengua es el inglés, pues todo mi trabajo fue conseguir que tengamos un acuerdo de cómo llamamos a las cosas, porque explicadas en una lengua genera una confusión de que al final, cuando hablamos de mente, estamos hablando al mismo tiempo de conciencia. Cuando hablamos de pensamiento, se mezcla con una actividad del cerebro condicionada por el darte cuenta. Entonces, acaba siendo algo que para mí, que he hecho el diseño, es una fuente de aprendizaje tremenda, porque cada uno de los puntos de vista de quien supuestamente vamos a estar como profesores es un área de aprendizaje en que cada una de las preguntas que no tienen contestación hay que ser humildes para decir, bueno, me ha querido ser el profesor, pero lo que tengo en las mismas cuestiones que tú me estás planteando, no tengo respuestas, tengo experiencias que compartir y puedo compartir cómo he ido tratando de responder a todas las dudas que me han ido surgiendo. Y la invitación es a reflexionar juntos. En este caso hemos implicado a una fundación de la India, una universidad india, Patanjali, que son expertos en el tema del yoga y tienen un hospital en que trabajan con medicina ayurvédica y yoga, otra visión distinta. ¿Cómo acercarnos desde otras culturas que nos van a contar cómo ven el cerebro desde otra visión energética y no anatómica o fisiológica o bioquímica como en Occidente? Entonces, vamos a hacer una aproximación diferente, rigurosa, llena de preguntas y provocadora. Me gustaría decir que eh,
Yo estoy en Fundación Meta no solo como docente, sino como parte del patronato. En Argentina no está esta palabra, que sería como el comité, no sé, ejecutivo o algo parecido. Y me he quedado por tanto tiempo y me seguiré quedando, porque por contraste hay muchas instituciones que son business, son negocio. Y Fundación Meta es otra cosa. Es pregunta, es querer acompañar, es seguir investigando, es generar un cambio en nuestro tiempo también. Toda esta conversación que estamos teniendo es absolutamente espontánea, o sea que quedó librada a lo que saliese, porque simplemente confiamos los unos en los otros y el ego no es el protagonista de este momento. Eh, entonces, esto que me parece alto el honor y muy feliz de que se marque rumbo por dónde acompañar y por dónde ayudar a reflexionar sobre lo pocas veces pensado. Fíjense ustedes, en las redes sociales, en YouTube inclusive, parece que ustedes habrán visto que los insultos están tapados para que el algoritmo no vote el video. Dentro de eso, palabras alusivas a la muerte y la palabra muerte misma no se puede decir. Entonces hay que taparlo, ponerlo con numeritos para que no, el algoritmo no vaya a entender que estamos hablando de la muerte. Mientras tanto aparecen con la ametralladora, los videojuegos y todo lo demás, ¿no? Es un gran absurdo. O sea que sí hablemos de la muerte y vamos a ver qué hace el algoritmo, que no es una mala palabra, que la parca no existe, que es un movimiento, que es como un nacimiento pero del otro lado. Eh, y poner allí el ojo investigativo y hacerse preguntas de un modo humilde, porque sabemos poco, a su vez nos emparenta con tradiciones espirituales de distintos tiempos y culturas. Hay dentro de lo que llega a mí del querido Nisargadatta, que fue un gran maestro del siglo anterior, en el que yo nací, Nisargadatta dice con su lenguaje filoso, tu idea de que has nacido y que vas a morirte es completamente absurda. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay algo que no va a morir, básicamente porque no nació. Lo que nace es el cuerpo. Tal día de tal año nace el cuerpo, se le pone un DNI, tiene un nombre, hasta que se muera será medianamente ese. Pero lo que no nació no puede morir, muere el cuerpo. Y a eso el budismo zen lo llama de una manera que me parece tan contundente y poética, lo no nato. Lo no nato porque eso, no puede nacer, y si no puede nacer no puede morir. Entonces es una esencia inquebrantable, se dice, ¿no? Como tu naturaleza inquebrantable. Te pase lo que te pase, inclusive muriéndote, no hay alteración de eso, porque no nació, no puede morir. O sea que perdemos el cuerpo, pero no perdemos la vida. La vida es con mayúsculas, no la perdemos. Y Oh, nos muchísimas gracias. Como cierre creo que puede ser algo precioso, precioso estas palabras que nos has dejado, Virginia. Vicente, ¿qué nos quieres decir tú? Y si os parece, aquí cerramos este encuentro tan, tan bonito. ¿Cómo no? que se ha pasado sin sensación de tiempo. De tiempo. Sí, está muy bien. Eh, Yo vamos por el día de hoy en que el protagonismo que tienen las redes para comunicarnos, pues invitaros también a el programa que se pone en marcha esta noche. Una invitación de la televisión de Murcia se atrevió a invitarme a que hiciera coordinase una serie de televisión de 10 capítulos para hablar de la muerte y la conciencia. Entonces, eh, bueno, pues hice el proyecto con la invitación a una serie de personas y hoy sale a la red, sale a la televisión el primer capítulo de esta serie de 10 documentales para hablar de estos temas. Eh, Empieza con el programa que grabé yo, el primer programa, y es accesible entrando a través de YouTube a las 11 de la noche en el canal 7, TV7,
directo se puede ver en la televisión, en el TV7. Y eso a través de YouTube pues, se puede ver en cualquier parte del Bueno, no hace mundo. falta tener YouTube. Os estoy colgando justo el enlace para conectar con el canal a través de Internet. Bueno, dentro de este enlace, que es el del canal de televisión Las 7 de Murcia, la televisión pública de Murcia, podréis ver en programación o seguir en directo, si os podéis conectar a esa hora, a las 11, el programa. Pues nada, Maravilloso. si queréis seguir escuchándome, pues cambiaremos de canal, pero seguiré tratando de estos temas que tienen lo que hablaba Virginia. Es fundamental que desmitifiquemos lo dramático cuando hablamos de la muerte. Morir no es lo que parece, que es el Mm, título también del libro que sale ahora, que me pidieron que escribiera y para contar todas estas cosas. Entonces, le pusieron este título en la editorial de Morir no es lo que parece, que creo que es un título muy adecuado para acercarnos a, a estas cuestiones que también quedan por escrito con ese compromiso de desmitificar algo, que es disolver nuestros límites. Dice Carmen que hermoso. sois un soplo de luz y de vida. Entre Gracias, otras muchas cosas gracias. preciosas que os están dejando en el chat. Entonces, bueno, sí, en Argentina sería Dice, 5 horas. Creo que hay 5 horas de diferencia con Argentina sí, tenemos, ¿verdad? más Serían temprano, de cinco 5 horas horas. más temprano. Eso es, eso es. Entonces, ¿Esto bueno. dónde va a quedar subido, Guillermina, esta conversación, dónde va a quedar subida? Sí, esta conversación, una vez que se transforme, mañana seguramente estará subida al canal de YouTube de la Fundación Meta. Aparte de que todas las Perfecto, personas que se han inscrito recibirán el enlace para verla también. Pero lo vamos a bien, subir al canal de YouTube para verla con más tranquilidad también, todos los que queráis. perfecto, perfecto. Un Bueno, abrazo pues muy grande. muchísimas gracias. Un placer. Gracias Muchas por gracias. vuestra generosidad, por vuestro tiempo. Gracias a todas las personas que nos han acompañado. Creo que ni la Fundación Meta ni el Centro Transpersonal de Buenos Aires tendrían sentido sin vosotros y sin vosotras, porque estamos aquí para vosotros, estamos aquí para los demás. Un abrazo muy grande. Así. Hasta la próxima. Abrazo, Vicente. Gracias a todos. Gracias, Miguelina. Gracias. Chao.